sure if I did my best, I could maybe impress you with tender words and harmonies, a clever rhyme or two. But if all I've done in the time we've shared is turn your eyes on me, then I failed at what I've been called to do. There's someone else I want you to see. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment's just a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. We like to keep our memories in frames of gold and silver, to reminisce a year from now about the smiles we shared. But above all else, I hope you will come to know the Father's love. When we see the Lord face to face, we will hear Him say, well done. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When today is but a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. My prayer is nothing less than for us to love Jesus more. Amén. Gracias, John y Kelly. Esta preciosa canción trajo muchas memorias. Qué bueno es verlos cada uno en esta presentación en esta mañana, en esta serie de Panorama de la Profecía. Es un tema bono y le voy a dar le voy a decir algo que al final voy a hacer un llamado por si hay algunos aquí o los que están viendo. Y si no has tomado tu decisión todavía para entregar tu vida al Señor, para aceptar su perdón y recibir esa vida eterna, es mi oración que lo hagas hoy. Estamos haciendo algo diferente hoy, que estamos haciendo una historia de la historia como un salto para enseñar principios bíblicos. El título es El barco insumergible.
Y vamos a estar hablando un poco sobre ese barco conocido como el Titanic. Antes de entrar en eso, quiero parar un momento y darle gratitud a todos los que han estado trabajando detrás de las escenas para hacer que este panorama se pueda unir. Gracias a los que están con nosotros, que lo llevaron de gratis. Esperanza TV, 3ABN, qué bueno, gracias por su parte. También a todo el equipo de media, los trabajadores, los voluntarios que han estado ayudando noche tras noche, los estudiantes de AFCO, los sugieres y todos que han estado trabajando. Gracias a todos y todos los que han hecho para que esto sea posible. Siempre estuve intrigado con el agua. En 2 ocasiones diferentes viví en barcos. Mi papá tenía 3 barcos. Teníamos 3 barcos en el patio en Miami Beach. Y viví en un barco en el Caribe, en el Mediterráneo. Siempre me fascinó el agua y el mar. No hay muchas historias marítimas que yo no conozca. De los grandes exploradores lo he leído todos. Me encantan las aventuras del mar. Así que estuve intrigado con la historia del Titanic. Estarías sorprendido conocer que la Biblia tiene mucho que ver sobre los viajes en el mar. Tienes las tormentas en el mar, como Noé, Jonás, una tormenta en el mar. El Nuevo Testamento termina con una historia de una tormenta en el mar. Pablo está en este barco que se eventualmente destruye. Pablo dice 3 veces estuvo en embarcaciones que hundieron. Los discípulos a cada rato tenían momentos y situaciones en las embarcaciones también. Así que esto está en todas partes de la Biblia. Ahora voy a compartir con ustedes un hecho asombroso y creo que lo vamos a encontrar muy increíble. El Titanic salió en el 1912. Hay una historia que se escribió en el 1898. Se escribió por alguien llamado Morgan Robertson. Él era un marino. Morgan Robertson, un marino. El nombre del libro se llama La destrucción del Titanic. Ahora, él lo escribió en el 1898 y era sobre una embarcación que que pegó al hielo y no tenía suficientes salvavidas en la embarcación. Ahora, noten las descripciones. En su libro ficticio, no sé si lo vio en un sueño, él escribió la destrucción del Titanic, del Titán. Titán suena como el Titanic. Tenía 800 pies de largo. El Titanic 882. Nunca había sido creado un barco de tan grande. La anchura 90 pies, el Titanic 92.5. La velocidad máxima del Titán era 25 nudos, el de Titanic 23 nudos. El Titán fue escrito con 19 compartimientos para sacar el agua y decía que no se podía hundir. El Titanic 16. Los 3 tenían 3 propellers. Para entender en este tiempo el poder del calor, ¿verdad? Usan el carbón, el fuego para crear energía. La capacidad del Titán era 3.000, el del Titanic 3.250. Número de personas sobre la embarcación en el Titán, 3.000. El Titanic tenía 228. El Titán solo tenía 24 salvavidas, embarcaciones para salvar. El Titanic solamente 20, ¿verdad? Eran en pequeñas embarcaciones. El Titán salió de abril desde Nueva York, el Titanic el 10 de abril desde Nueva York. Ambos se pensaban que no se podían hundir. Ambos fueron impulsados a romper la velocidad de los barcos. Ambos cayeron después de pegarle al hielo a 400 millas del norte de Europa, en camino a Nueva York. Había gente famosa en ambas embarcaciones. Solo 1/3 de los pasajeros sobrevivieron en ambas historias. Y en ambas, en el libro, nunca fue publicado. Cada vez que lo sometía, rechazaban, decían, era demasiado fantástico, nunca pasaría. Y sin embargo ocurrió con el Titanic verdadero. Lo escribió 14 años antes de la destrucción del Titanic. Aquí está el libro, La destrucción del Titán. Ahora, es eso
increíble o no? ¿Fue un accidente? O quizás Dios estaba tratando de decir que mientras estábamos en el siglo XIX y el ser humano estaba confiando tanto en su ingenuidad y su inteligencia y conocimiento que la vida es verdaderamente muy frágil. El Titanic, cuando fue creado, era la embarcación más grande que se movía en el mundo. Era parte de 3 embarcaciones por la línea White Star. Siempre me encantó el Titanic, aún antes de descubrirlo. Así que cuando por fin lo encontraron, cuando Robert Ballard y su tripulación, utilizando una embarcación naval, estaban buscando el Titanic. Eso era una historia de cobertura. La Marina había fundado, estaban buscando 2 submarinos nucleares que se habían enterrado, que habían sumergido, que habían perdido en el mar. Era una misión tan secreto que la gran mayoría pensaban que estaban buscando el Titanic, que de hecho lo encontraron, pero estaban buscando esta cámara para registrar el fondo del mar, y en una vez se estuvieron sobre algo llamado el Escorpión y no sabían más que algunos que estaban grabando esto para la Marina. Eso salió después de que se terminó la Guerra Fría, pero pueden imaginar que Ballard quería encontrar el Titanic, cuando de momento, en la visión de la cámara, uno de los ingenieros gritó y esta imagen surgió. Ballard llevaba tanto tiempo que cuando lo vio, sabía que eso era el boiler del Titanic. Y él sabía que podía seguir el camino, encontrar la embarcación completa cuando por fin, después de 75 años, no sabían dónde estaba. Estaban buscando en el lugar equivocado porque el operador de radio había dado la localización equivocada antes de enterrarse, antes de hundirse el barco. Luego enviaron varias expediciones. Ballard bajó varias veces. Hasta James Cameron, el famoso productor de cine, también bajó. Toma 8 horas. Tienes que tener muy cuidado con lo que comes y lo que bebes antes de entrar, porque 8 horas para bajar y ascender nuevamente. Es bien peligroso. La presión tomaría una bola de boliche y convertirlo en una bola de golf. Estoy exagerando, perdón. Pero hay tanta y tanta presión en esa profundidad. 13.000 pies. Cuando encontraron el Titanic y todas las memorias de las personas que se murieron, y él siempre tuvo remordimiento porque él nunca tomó la posición de tomar el clamor, o mejor dicho, por no haber tomado el derecho de haber encontrado la embarcación y de haber sido responsable de haberlo encontrado, y billones y billones de dólares fueron sacados de los artefactos. Así que él se arrepintió de no haber tomado crédito por eso. Me acuerdo cuando salió por primera vez que Ballard encontró el Titanic. Yo estaba fascinado. Aquí está la revista National Geographic, que tenía las imágenes, que revivió la historia, y creo que llevó a alguien a escribir la película, ¿verdad? Porque ahora tenía más información. El Titanic era una de las maravillas del mundo cuando fue construido. Tenía la mejor de toda la tecnología disponible del mundo. Era un barco eléctrico, completamente eléctrico. Se llamaba el especialidad para el millonario. En ese momento solamente habían algunos millonarios, pero 11 de ellos estaban en la embarcación. La mayoría perdieron. John Jacob Astor y Margaret Brown, que era hija de un gran billonario. Ella también murió. Quizás escucharon de una película, la insumergible Molly Brown. Trata sobre la vida de ella. Y la embarcación era una cosa de primera categoría. Esta era la escalera central. Era exótico, la madera, el mármol, primera clase. No había nada mejor en el mundo en cuanto a la primera clase que el Titanic. Lo mejor de lo mejor. Tenían hasta una piscina, primera embarcación que tenía piscina. Tenían un barbero, tenían un gimnasio.
¿verdad? Donde las personas podían hacer ejercicio. Es común hoy en día, en ese tiempo era algo nunca había visto antes. Así que este crucero era algo que nunca se había visto. Y ahí iban los puertos, iban miles, iban al puerto para verlo, aunque no podían montarse, no sabiendo que nunca más lo iban a ver. Esto fue construido en Glasgow y lo construyeron de hecho en un tiempo récord. Algo que hizo la historia del Titanic tan fascinante es porque creen que lo construyeron con tanto cuidado que era insumergible, no se podía hundir. Aquí está el capitán Smith. Dice que te vamos a honrar justo antes de retirarte para que tú puedas ser el primero. Supuestamente él estaba por retirarse y querían el mejor, el mejor marinero. Así que ellos sabían que él era la persona para la obra, a punto de retirarse, y le encargaron. Y también querían romper el récord de velocidad de salir de Europa a la ciudad de Nueva York. Cuando salió la embarcación, varios habían dicho que este barco es inhundible, no se puede hundir. Le voy a dar las citas. Noten lo que decía White Star Line. Sin cualificaciones, ponemos confianza completa en el Titanic. No se puede hundir. Una promoción de ellos decía que tan pronto como sea posible, estas dos embarcaciones no pueden hundirse. Pero había un reportero que cuando estaba entrevistando al capitán Smith, que le dijo, es verdad que no se puede hundir. Y por eso los pasajeros estaban entrando. Y él le dijo, amigo, hasta Dios mismo no puede hundir este barco. Y una señora lo escuchó decirlo, creo que su nombre era Wolf, y ella no pudo dormir el viaje completo porque él dijo, Dios está tentando a Dios al decir algo así. Estaban confiando en la inteligencia y la tecnología humana. Y la vida que estaban tan confiados es porque el Titanic tenía 16 compartimientos. Aquí ven una de estas puertas, así que si 1, 2 o 4 aún de estos compartimientos entraba el agua, se rompía, aún así habían suficiente fuerza por las otras compuertas para mantener a flote esta embarcación. Así que con gran pompa y grandes expectativas, empezó y salió a cruzar el océano Atlántico. Esta es la última foto. Esto es una recreación de esa foto cuando salió. Y todo iba bien. Ahora, en el Titanic no había... Técnicamente no era radio. Era Morse Code, el código Morse. Creo que les había dicho anteriormente que Samuel Morse creó el código Morse, ¿verdad? Así que, ¿qué ha hecho Dios? Citando el libro de Números. Ahora enviaban comunicaciones. Era aún primitiva por el medio del código Morse, pero lo enviaban. Y los pasajeros del Titanic lo aprovechaban porque enviaban mensajes al operador, enviando saludos a todas las personas. Y querían que todo el mundo supiera que estoy en el Titanic. Yo conozco un amigo cuando va a pescar allá en Hawái, me llama desde el medio del mar y dice, hola Doc, solo quiero decirte que estoy aquí en el agua, es un día precioso y acabo de agarrar estos maji y me pregunto qué están haciendo todos los pobres. Y él como que le gusta molestar. Pues estos millonarios querían que todos supieran, que todo el mundo supiera que ellos están ahí. Y le mandaba mensajes diciéndole, asegúrate que mi tren privado está ahí. El operador estaba sobrecargado, tantos mensajes, todo el mundo queriendo enviar mensajes. Así que Jack Phillips estaba exhausta, estaba estresado en tratando de mantener todos los mensajes que querían enviar. Así que mientras estaban cruzando y todos estaban celebrando, déjame darle otro hecho asombroso. El Titanic es el único embarcación que estaba en fuego en todo el momento que estaba. Se abrió un fuego en uno de los cuartos eléctricos pequeños y cuando lo abrían,
salía más fuego, así que lo cerraron. Lo vieron varias veces, pudieron acuartelar el fuego, pero estaba en fuego todo el momento que salió. Y increíblemente no se quemó. Así que mientras estaban cruzando el océano Atlántico, y Isme, uno de los constructores del barco, estaba diciéndole al capitán que fuera más rápido y echando más carbón y más carbón. Y estaban echando por estas aguas calmadas. Dice, vamos a romper el récord de velocidad de una embarcación. Y otras embarcaciones le enviaban para saber su localización, ¿verdad? Longitud y latitud. Y se dieron cuenta de cuán rápidos iban. Así que las embarcaciones que venían desde el oeste hacia el este, desde Estados Unidos a Europa, dice, quizás ustedes deben ir más lentos porque hay mucho hielo, muchos témpanos, ¿verdad? Enviaron 5 o 6 mensajes al Titanic. Cuidado con los témpanos, hay mucho hielo en esa área de Finlandia. Y 1 o 2 llegaron, los otros, Jack Phillips dijo, ¿cuánto quieren escucharlo? Así que no envió los otros mensajes. Y él estaba tan ocupado que en el 14 de abril de 1912, ahí en el cuarto de radio, estaban las primeras clases, estaban en los salones, fumando, bebiendo. Tenían primera clase, segunda clase, 3 y cuarta. La mayoría de la primera clase tenían elevadores. No habían elevadores para la tercera. Ellos estaban en el fondo del barco. Era algo muy extravagante. El operador de una embarcación llamado el California vio el progreso del Titanic y dijo, oye, tienen que ir más lento, ahí hay un campo de hielo, de témpanos más adelante. Y el operador del Titanic le envió un mensaje, le regresó el mensaje y le voy a decir la cita exacta. Quiero ser acertado. Salte, cállate, estoy trabajando. Porque dice, no puedo cada vez con los mensajes que estaban dando y había que reproducir el mismo mensaje utilizando el mismo código. Así que le dijo, estoy trabajando. Y eso ofendió tanto al del California, que arrogante los del Titanic. Y se supone que estuviera ahí hasta la medianoche. Dijo, estaba callado, no hay más tráfico. Apagó su radio a las 11:40. Unos minutos después le pegaron al témpano y estaban llamando a ayuda y nadie escuchaba. La Biblia nos dice que si apartamos nuestro oído de escuchar la ley, llegará un momento en donde tu oración es una abominación. Dios nos está hablando por medio del Espíritu Santo, por su providencia, tratando de llamarnos la atención. Y eventualmente podemos cometer la blasfemia al Espíritu Santo al negarnos tanto a escuchar la voz que ya no lo escuchamos más. Justo un poco después, a las 11:45, 11:50, Frederick Fleet estaba en la embarcación arriba. Él estaba con otra persona y estaban tratando de velar por los témpanos. Estaban arriba al frente, pero no pueden verlo en esas noches claras. Lo que te hace ver la embarcación es que si hay un poco de acción en el agua, choca la base del témpano y entonces se ilumina un poco el agua y puedes ver la línea blanca donde está. Pero el agua era tan calma que no había manera de verlo. Y no había maneras hasta que estaba unas 100 yardas al frente. El otro problema era que se supone que tuvieran binoculares. Y alguien más estaba utilizando los binoculares. Había confusión en el puente porque era la primera y estaban probando todos los sistemas. Y le molestó a Frederick Fleet que no lo vio antes. Pero cuando llamó y lo vio, dice, témpano, témpano, justo al frente. Todavía le tomó 20 o 30 segundos hasta responder y hicieron algo. Pusieron la embarcación en reversa. Eso fue otro error grave. Si lo hubieran dejado a velocidad de frente, quizás sobrevivían. Si lo hubiera virado, hubieran sobrevivido. Pero cuando lo ponen en reversa, el agua no está ayudando y no vira, solamente se pone de un ángulo. Y como resultado de eso, el Titanic no tenía suficiente tiempo para virar. Y cuando pasó, se quemó por el lado del témpano que le pegó al lado
y se abrió como una chaqueta que tiene un zipper, y abrió completamente una rajada como si fuera una cortada, como con una navaja, como un doctor, y el agua entró a tal magnitud que no había nada que podían hacer. El agua de sal no se congela, así que, y mucho del témpano cayó sobre la parte de arriba de la embarcación. Y dijeron, wow, empezaron a jugar soccer con el pedazo de hielo. Mucha gente que estaban en la embarcación sintieron este temblor, y los que estaban cenando vieron los vidrios temblarse y todos decían, ¿qué será eso? Tenían miedo de lo que estaba pasando. Eventualmente el capitán, que estaba en primera clase con los pasajeros, este fue el momento más difícil y estaban tratando de romper el récord. Él debería estar al mando, pero estaba paseando con los pasajeros millonarios. Cuando trataron de subir a ver qué había pasado, ahora era un caos total. Los mensajeros empezaron a venir que el agua estaba entrando en el compartimento número 1, compartimento número 2. Y una de las cosas que estaban preocupados, bueno, podemos salvar alguna parte donde estaban salvando al correo, por ejemplo. Estaban tratando de sacar, muchos perecieron si hubieran sobrevivido al estar tratando de sacar los ingenieros que estaban en los boilers. Quizás murieron inmediatamente porque el agua entró inmediatamente. Estaban todavía echando carbón en la parte de abajo de la embarcación. El capitán llamó a Thomas Andrew, que había construido el Titanic, un ingeniero, uno de los arquitectos. Y cuando los reportes empezaron a entrar, dice, mientras tanto, no se han abierto más de 4 de los compartimentos, estaremos bien. Pero poco a poco se dieron cuenta que el agua estaba entrando en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6. ¿Y qué pasó? Que en ese punto, que el peso del agua del frente del barco es tan grande que estaba hundiéndole el frente. Y no subieron completamente, quizás 3 o 4 niveles, y empezó a hinchar en el próximo compartimento. Así que el capitán preguntó, ¿cuánto tiempo tenemos? Dijo, tenemos algunas horas. Así que como le mencioné, el Titanic no tenía suficientes salvavidas, embarcaciones para salvavidas. Nadie tenía, porque se pensaban que como esto era un embarco imposible de tumbar, no pusieron suficientes botes de salvavidas. Así que por eso tenían solamente 16 a 20, ¿verdad? Y tenían algunas que eran abrir, pero no eran suficientes para todas las personas que habían. Había un joven que estaba escuchando esta conversación porque la embarcación estaba ahora, estaba muerto en el agua en ese momento, ya no estaba moviéndose. Y cuando alguien escuchó, vamos a sacar a las mujeres y los niños primero. Y este joven que hablaba con su mamá y su hermana, empezó y él regresó a la cabina y él puso la ropa de su hermana. Yo no estoy recomendando que hagan esto, solo estoy diciendo, puso la ropa de su hermana y fue uno de los que sobrevivió. En este momento, el capitán le dijo a Jack Phillip, mira a ver si puedes llamar al California para que venga. Y siguió llamando. Ahora ya es pasado medianoche, nadie está contestando. Tenían problemas para hacer la gente entender la emergencia porque el capitán tenía miedo de un pánico. No había ninguna embarcación para rescate. Nos vamos a hundir en 2 horas. No hay suficientes botes de salvavidas. Así que cuando quedan 1.500 personas no van a tener cómo poder sobrevivir. Así que el capitán le dijo, no le alarmen a nadie, pero tengan a todos, despertarlos, súbelos a todos a la parte de arriba y que pongan sus salvavidas. Eso fue difícil porque primero no alarmen a la gente. Así que mientras los empleados de la embarcación están diciendo, mira, no queremos alarmarlos, pero ha habido un problema, el capitán puede pedir que por favor pongas tus salvavidas y subas. Y alguna gente decía, no sintieron el impacto y regresaron. Pero no había urgencia. No querían subir a la plataforma de la embarcación.
Quizás muchas razones por las cuales los cristianos no se excitan más es porque no hay un sentido de urgencia de los tiempos en los cuales vivimos. El Señor viene. El profeta dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Si tú sabías que tú eras terminar y que te quedaban 3 días de vida, ¿qué harías con tu relación con Jesús? ¿Estarás más enfocado? ¿Más urgencia? Todos vivimos así, vemos todo. Se nos olvida que somos terminales. Tenemos que prepararnos. El otro problema, tenían los siervos, subieron a donde estaban los de primera clase a decirle, mira, tuvimos un problema, hay una situación, el capitán quiere que pongan sus salvavidas y suban a la plataforma. Y los salvavidas no eran como los de ahora, eran duros y tenían madera y eran muy difíciles, muy incómodos y pesados. Y toda esta gente que tiene sus mejores vestidos, decían, eso sería terrible tener algo así con mi vestido de lujos. Y no podían que la gente les pusieran su salvavidas. Y luego le dicen a la embarcación, agarran a los niños y a las mujeres en las embarcaciones, en los botes salvavidas, pues no querían entrar a los botes. Piénsalo. Aquí tenemos este barco caluroso, está alumbrado, estaban los músicos tocando esta música y le dijeron, toca algo para que la gente no se pongan en pánico. Ahora queremos que pases de la embarcación grande, sin la música, sin el calor, sin luz, y lo vamos a descender en este barquito, en esta embarcación pequeño. Y ellos básicamente tenían que jalar a las personas para las embarcaciones. Los primeros barcos tenían como 40 y solamente estaban a mitad de lleno. Qué tragedia que no habían suficientes botes salvavidas para todos y los primeros que salieron no estaban llenos. Como les mencioné, el capitán le pidió a los músicos que tocaran. Se llamaba el Birkenhead Band. Habían practicado mucho. Eran una de las mejores músicos y era una noche fría. Ellos tenían sus abrigos y estaban tocando en la plataforma. Y la gente que estaban preocupadas porque sus vacaciones de ensueño iba a terminar. Primera clase hoy en día para esa embarcación hubiera sido $20,000 para una taquilla en el Titanic en aquel entonces. Así que están tratando de decirle a la gente con ternura y con amor, pero era una situación desesperante. Una hora después que le pegaron al témpano, donde empezaron a lanzar lo que le llamamos los señales de aviso. Y una de las embarcaciones que estaba viendo, el capitán del California vio las luces de bengala, ¿verdad? Dice, el Titanic está celebrando. Habían diferentes colores de las bengalas para emergencia, celebración, y creo que habían lanzado las bengalas de celebración en vez de las de emergencia. Y dijeron, están teniendo una fiesta. Estos no querían hablar con nosotros, nos dijeron que nos calláramos. Así que no entendían lo que estaba ocurriendo. Tenían como 40 bengalas y dispararon 8. Yo los dispararía todos, ¿no? ¿Tú sí? ¿Cuántas horas? ¿1 o 2 bengalas al día? ¿Cuántas bengalas envías? Deberíamos estar orando sin cesar. Ya se estaba hundiendo y todavía tenían la mitad de las bengalas. Poco a poco pudieron decirle a las personas que salieran de esta embarcación gloriosa y entraran a los botes salvavidas ya con más premura. Una cosa que yo había leído es que increíblemente las luces del Titanic se mantuvieron prendidos. La electricidad de la embarcación era tan y tan buena que se mantuvieron encendidos aún cuando estaba 90% hundido. Eso fue una cosa de que podían ver lo que estaba ocurriendo. Aquí está una foto de las personas que estaban remando fuera. Ahora, había una preocupación cuando la embarcación empezaba a hundirse y la nariz hundirse. Cuando la gente decía, tienes que entrar en un bote salvavidas, entonces estaban más dispuestos a entrar, ¿verdad? Dice, esto no se ve bien y no vemos ninguna ayuda. Entonces se descendió un poco más y ahora tenían que controlar quién iba a entrar. Y ahora todos querían entrar en los salvavidas, en los botes salvavidas. Y a veces la gente esperaba hasta que ven la emergencia, que se dan cuenta de la desesperación. Pero para ese momento ya
Ya es muy tarde. Es difícil creer que aunque no había papel, no había problemas con el papel de inodoro, cuando vino COVID, ¿se acuerdan que todos empezaron a comprar el papel de inodoro? Cosas más raras que ocurren con nosotros, los seres humanos. Y cuando por fin los botes salvavidas salieron, la tripulación estaban con miedo. Dijeron, tenemos que alejarnos del bote, porque cuando toda esa gente brinque del barco, van a venir sobre nosotros y van a hundirnos a nosotros. Así que las personas que estaban en los botes salvavidas empezaron a alejarse lo más posible. Muchos tenían miedo también que cuando la embarcación hundiera iba a jalarlos. Así que se fueron a una distancia. Las personas que estaban viendo dijeron que podían ver que mientras estaba el barco hundiéndose, los pianos, todas las cosas rompiéndose, destrucción por el agua, el peso, y mucha gente a veces estaban en la embarcación y cuando se inclinaba se cayó, se resbalaban por ahí. Conozco un pastor, él estaba en un buque que se llama el Andrea, que también pegó y también se empezó a hundir. La mayoría de las personas fueron rescatadas por otra embarcación, pero cientos murieron. Él dice que lo más difícil para él fue que no podía esperar que cuando el bote empezó a inclinarse y la gente resbalarse, que resbalaban y escuchaba los huesos romperse. Nunca me pude sacar eso de la mente. De hecho, él se había alejado del Señor, criado en la iglesia, se alejó del Señor y después de esa experiencia, se dio cuenta de cuán frágil era la vida y regresó. Se mantuvo con el Señor y con la iglesia hasta su muerte. Era una experiencia horrible. Algo con tanta esperanza y confiando en la tecnología y la gloria que pudiera ser destruido a mitad de camino a su destino. El barco empezó a hundirse. La gente tratando de alejarse lo más posible. Algunas personas que estaban pensando dicen, no esperes a que se hunda. Brincaban. Algunos se lastimaban con la salvavidas cuando pegaban el agua. La madera venía y les pegaba porque era tan rústico, tan primitivo ese salvavidas. Escuché sobre un escocés que se dio cuenta que estaba hundiendo el barco, no era cristiano, y él fue a la barra y tomó el whisky y se lo empezó a beber. Dicen, el brandy o algo te permite vivir un poco más. No sé si es verdad, pero él pensaba que sí, que la sangre. Y entró el agua. Y él fue uno de que pudo nadar y reunirse con una de las embarcaciones. Gradualmente, mientras la embarcación empezó a hundirse, porque la parte al frente era tan pesada, que se quebró en dos. Así que parece que estaba hundiendo y de momento la parte de atrás se rasgó. Y luego el peso de la parte al frente lo jaló al fondo del mar. Y porque eran 13,000 pies de agua, tomó como 8 o 10 minutos para el barco llegar al fondo una vez que se hundió. La gente estaba llamando, gritando, pidiendo ayuda. Era un desastre terrible. Cuando la gente habla a distancia, viendo lo que estaba ocurriendo a los demás que estaban muriendo. Una de las cosas que hizo la señora Molly Brown es que la tripulación estaba con tanto miedo. Dijo, no podemos irnos. Tenemos que esperar a que no escuchemos tantos gritos para regresar, porque si no van a hundir el barco. Está hablando de los botes salvavidas. Muchos no murieron no se ahogaron, sino por el frío. 31 grados negativo. No puede soportar ese tipo de frío en el agua. Unas horas después que una de las embarcaciones estaban en cercas, escuchó, este es el Carpathia, el barco, la embarcación que pudo llegar. El primer salvavidas, pueden ver que lo recogió del Titanic. Pueden ver que había mucho espacio. Noten ahí cuánto espacio había. Mujeres y niños. Un hecho asombroso. Lo mencioné, que el Titanic era uno de 3 barcos idénticos, casi idénticos. Uno es el Botánica, el Olímpico
y el Titanic. Un hecho asombroso es que había una enfermera que estaba en el Titanic cuando se hundió. Se llamaba Violeta Jessop. Y ella ayudó en la película Una noche para recordar del Titanic. En la película le enseñan un poquito sobre ella que mucha gente quizás no se dieron cuenta. Tenían participación pequeña sobre su personaje y ella ayudaba a la gente a entrar en la embarcación y últimamente ella entró en un bote salvavidas aguantando a los niños y sobrevivió. Mucha gente no sabe que no solamente Violeta sobrevivió el Titanic, pero cada uno de los 3 barcos terminaron en desastres. El Olímpico fue destruido en una colisión con una embarcación naval. Y Violet Jessop estaba en el Olímpico cuando ocurrió y sobrevivió. Años después, el Botanic salió también y se convirtió en una embarcación de hospital para la Primera Guerra Mundial y pegó una mina y se hundió. Y ella también estaba en ese barco también, en los 3. Ella tuvo que brincar al agua. Ella dijo, estaba tan acostumbrada a esto que me acordé que lo que más extrañaba después de ser rescatada del Titanic era mi cepillo de diente. Así que cuando la británica tocó con una mina, dijo, yo iba para el salvavidas, pero primero tengo que buscar mi cepillo de dientes. Fue y buscó su cepillo de dientes y cuando se hundió el barco, ella terminó en el agua. Un pedazo del barco cuando se hundió le pegó. Y ella dijo que tuvo cabello muy grueso, quizás hubiera sido inconsciente, pero logró sobrevivir. Piensen en eso. Era cristiana. Que me hace pensar en el versículo de Salmo 91. 1000 caerán, 10.000 a tu diestra, pero solo con tus ojos verás la destrucción de los perdidos, porque has hecho de Dios tu habitación. Si estás caminando con el Señor, puedes ser parte de una embarcación que no se hunde. Dios te puede cuidar. Otra historia interesante, y quiero darle crédito a Kelly porque ella fue la que me lo envió, fue Wallace Hartley. Le pueden ver la foto. ¿Recuerdan los músicos? Él era el del medio, él era el director de los músicos. Cuando Wallace recibió la invitación de la embarcación para ser parte de los músicos, él justo le había pedido la mano a su novia. Pero este trabajo en el Titanic era una gran oportunidad. Pagaba muy bien. Iba a ser el líder de la banda. Principalmente tocaba el violín. Pero él oraba con su novia y dice, estamos comprometidos, pero esto nos va a dar dinero extra, pero voy a estar alejado por varios meses. Y dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Así que ella le dio una placa de plata que él puso en su violín, que decía, era una conmemoración de su compromiso. Y dice, para Wallace con motivo de nuestro compromiso de María. Ahí lo pueden ver. Y cuando la banda empezó a tocar, quizás estaban tocando diferentes canciones muy comunes y populares y canciones muy contentas para mantener a la gente contenta, ¿verdad? Para que fuera una experiencia contenta al menos. Cuando se dieron cuenta que ya no podían ni siquiera estar a nivel, se dieron cuenta y dijeron, bueno, quizás debemos tocar algo más apropiado, aunque el capitán dijo que sea música alegre. Y empezaron a tocar la canción Cerca de mi Dios. ¿Cómo habían cambiado las canciones? Mientras el barco estaba inclinándose hacia el agua ya, dice la historia, había un rabino judío, un sacerdote católico y un ministro protestante que estaban yendo por la embarcación orando para las personas cuando ya no había ayuda. Ya sabían que iban a morir y daban su salvavidas todos que estaban ahí, esos 3 ministros, y uno de ellos, uno de ellos era un ministro llamado John Harper, que fue de persona a persona y oraba con ellos. Dice, ¿eres cristiano? Si aceptas a Jesús, puedes ser salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y estaba llevando a la gente a Cristo en el barco. Estaban muy dedicados ellos. Regresando a la historia de Wallace Hartley, después que se hundió el barco, cuando rescataron la embarcación en el fondo del mar,
no encontraron la gran mayoría de los cuerpos, pero Wallace había amarrado su violín a su cuerpo y quizás le ayudó y lo encontraron. Aquí está el violín y aquí está la cobertura de la placa en el violín, donde dice para Wallace con motivo de nuestro compromiso de María. Eso se llevó a subasta en el 2012 y se vendió por $1.5 millones. El artefacto más caro que surgió. Me pregunto si todavía se podía tocar ese violín. Vendido por esa cantidad a subasta, perdón. Quizás pregunta, ¿algún sobreviviente del Titanic que están vivos todavía? Lamentablemente no. Último sobreviviente fue Melvina Dean. Ella murió a los 97 en el 2009. Solo tenía 2 meses de nacida cuando se le dijo cómo su papá la besó y la puso en las manos de su madre mientras entraba en el bote salvavidas. Y ella pues apoyó la sociedad del Titanic en Inglaterra. Era muy coherente hasta el final ella. Pero ella no recuerda el evento, claro, porque tenía solo 2 meses de nacido. Una historia adicional es John Harper. Es que después de que el Titanic se hundió, la gente le encantaba hablar en sus iglesias. Los evangelistas utilizaban esto. Y en las iglesias destacaban la historia de John Harper, como iba de una persona a otra. Eres salvo, cree en el Señor Jesús tú y serás salvo. Así que esto era muy popular en las iglesias. Y esto regresa al escocés que brincó después que bebió el whisky. Él estaba en una iglesia en Canadá. El pastor estaba contando la historia del Titanic y de cómo se hundió. Y este escocés se levantó durante el servicio y dijo, ¿quieren escuchar la historia completa? Hablaron de John Harper pasando de persona en persona. Él le dijo, yo soy la última conversión de John Harper. ¿Y cómo lo saben? Dijeron, te voy a decir. Cuando me di cuenta que el barco estaba hundiéndose y que no teníamos suficiente salvavidas, puse mi salvavidas, me di mi whisky, brinqué al agua y traté de nadarme para alejarme del barco, para que la gravedad del barco hundiéndose no me jalaría. Y él dijo, escuchamos las explosiones terribles, los boilers explotando, los gritos, brincando, la gente desesperada cayendo al agua. Y dice, el barco se hundió. Y dice que el agua era tan fría que primero es terrible el frío cuando brincas por... ¿No te ha pasado cuando te congelas? No sé si a alguno le ha pasado. Va de frío hasta a una sensación de quemarse. Y dice, sentí que me estaba quemando. Y de momento todas las personas que habían entrado o que habían brincado al agua, era una noche clara, toda esta gente estaban en la superficie y empezaron a gritar y a orar. Y dije, yo pensaba que estaban en el infierno. Las mamás buscando a sus hijos, los esposos llamando a sus esposas, y todos los salvavidas se habían ido, los botes salvavidas. Y en ese momento dijo, mientras el agua estaba muy calmada, cuando estás en el océano, ¿verdad? Si llevas suficientemente en el agua, siempre hay aunque el mar puede ser tranquilo. Y dice, yo estaba aguantándome a una silla del Titanic que estaba flotando. Y él dijo, cuando vino una pequeña ola, ahí vi el evangelista que me estaba cantando, era John Harper, y él no tenía salvavidas. Así que él agarró esta silla. El pastor agarró la silla y con la voz temblando dijo, hombre, ¿eres salvo? Y él le dijo, no sé. Y perdió su balance y se lo llevó. Y dice, unos minutos después, regresó otra vez. Y le dijo, cree en el Señor Jesús. ¿Eres salvo todavía? ¿Ya te salvaste? Y él le dijo, no sé. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y después de eso, ya no podía hablar más. Se soltó y se hundió. Y el escocés dice, diciendo la historia en esta iglesia en Canadá, él dice, a mí me di cuenta con 13,000 pies debajo de mí y pedí al Señor que entrara en mi corazón. Y yo era uno de los pocos. Cuando vino Molly Brown, le dijo a la tribulación que regresaran por a ver si había sobrevivientes.
el dolor cuando se hundió quizás es lo más cerca que yo puedo explicar. ¿Se acuerdan cuando la iglesia estaba llena después de septiembre 11? Toda la gente famosa, millonaria de Inglaterra, Estados Unidos, todos, era un momento de mucha humildad. Y había mucha gente que se supone que estuviera en el Titanic que no estaban. Varios millonarios. ¿Ha escuchado de Hershey? Él se supone que estuviera en el Titanic. ¿Ha escuchado de JP Morgan? Se supone que estuviera en el Titanic. Pero no llegó a tiempo. Isadore Strauss. ¿Han escuchado de los museos, famosos museos? Él estaba ahí también. Strauss de Macy's. Quizás han escuchado sobre ¿cómo se llama esa otra familia? Una historia interesante. Alfred Gwynne Vanderbilt. Se supone que estuviera ahí también. O le falló o no llegó. Una de las ricas una de las familias más ricas de Norteamérica. Luego se metió en otra embarcación y murió en esa embarcación. Así que como que falló su cita, Dios le dio una probatoria y lamentablemente murió. ¿Se imaginan el dolor? Lo peor de todo fue que habían 16 mecánicos que eran parte de construir el Titanic, que se le dio un premio y pudieron ir. Esto era para crear moral. Y cada uno de los 16 estaba en tercera clase. Y todos perecieron. La mayoría de los que murieron estaban en tercera clase. El dolor en el pueblo era tanto, en la ciudad, que los hombres adultos estaban caminando y se veían, se abrazaban, lloraban, y luego se iban y no decían nada. Aquí está, como yo predico esto, la gente me envía todo este tipo de cosas interesantes sobre el Titanic. No esperanza, 13,000 muertos. El Boston Daily, se hunde el Titanic, 1,500 mueren. Uno de estos es original. Karen y yo estábamos en un crucero y me lo dieron. El Tribuno de Nueva York, más de 15,000 perecen en el Gran Titanic. Me pregunto, ¿por qué venderían eso en una embarcación, en un barco? Pero yo lo compré. Es como mostrando una película de 9/11 en un avión. Cuando la noticia llegó a las calles, el dolor fue terrible, especialmente ahí en Glasgow, de donde salió el Titanic y donde había sido construido. Y como le dije, 16 obreros que estaban, todos fueron a la misma iglesia. Estos son los trabajadores, ¿verdad? Eran protestantes y Titanic. Iban todos a la misma iglesia protestante. Y termina que da a entender que esa semana un ministro de Estados Unidos iba a hablar ese domingo en esa iglesia donde estaban la mayoría de los trabajadores, justo antes de la salida del Titanic. Y ese domingo que va a hablar, ahora la congregación está llena de viudas sin padres, y él escogió como su sermón el barco insumergible. Y dije, uy, qué mal título. Cuando leí esto, dijo, ahora va a empezar a meter como los capitanes dijeron que no se podían hablar en contra de Dios, que Dios no podía tumbar este barco, y hablar un sermón de juicio. Pero no estaba hablando del Titanic. Mientras empezó a hablar sobre el barco insumergible, no estaba hablando de esa embarcación a 13,000 pies de agua, llevándose 15,000 vidas, 1,500 vidas. Estaba hablando de una embarcación muy pequeña que estaba en el medio de Galilea. Y estaba siendo azotado con olas y vientos. Y los discípulos estaban tan seguros que se iba a hundir el barco, que estaban en pánico. Y haciendo todo lo que podían para salvarse, y remando, y relámpagos, y se dieron cuenta, Jesús está en el barco. No se dieron cuenta que como Jesús estaba en el barco, aunque el diablo quería hundir el barco, ese barco era insumergible, no se podía hundir.
¿Jesús está en tu bote? Esa es la única manera de sobrevivir en estos últimos días. Creo que es interesante decir que Jesús, tenemos dos historias sobre tormentas en el mar de Galilea, pero ninguno de los dos barcos se hundieron porque en ambos Jesús estaba en el barco. Amigos, hay una tormenta que viene y la única manera que podremos sobrevivir es tener a Jesús en nuestro barco. Tienes que asegurarte que estás en el bote correcto. Muchos están en la iglesia, que sean quizás populares, pero se van a hundir. Dice, ¿cómo puedo cambiar? La música qué bonita es, y las luces, y mis amigos están aquí. Si quieres entrar en el barco, tienes que darle la espalda a las comodidades de este mundo y meterte en ese barquito pequeño, meterte en el agua fría. Si tú sabes que ahí es donde te está llamando el Señor, toma valor, aún entrar en un bote salvavidas. La gente se le dificulta tomar este tipo de decisiones. Jesús dijo estas palabras al mar, paz. Quizás tú estás pasando por alguna tormenta en tu vida y necesitas paz. La única manera de tener esa paz es saber que Jesús es el capitán de tu barco. Él nunca ha perdido un solo pasajero. Ahora, les dije que al final de este mensaje iba a ser un llamado. Le iba a dar la oportunidad para responder. Le doy gracias porque muchos de ustedes han venido todas las noches a este panorama. Algunos de ustedes que están hoy han estado viendo en línea, en internet. Gracias. Sí que han sido parte de este esfuerzo. Estamos enseñando las verdades bíblicas. Sabemos que la profecía bíblica es más que Apocalipsis y Daniel y Zacarías. La profecía bíblica es el mensaje de los profetas. Y estamos dando el mensaje de los profetas que estamos viviendo. Y que la única manera de sobrevivir a lo que viene es asegurar que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Hacemos a Él nuestro capitán. Le damos la dirección, la conducción de nuestra embarcación. Es pidiéndole a Jesús en tu corazón. Yo voy a orar con ustedes en un momento. Quiero darle una oportunidad para responder. Algunos de ustedes van a encontrar en su asiento una tarjeta de decisión. Quizás algunos que están aquí no tienen su tarjeta. Levante la mano y nuestros ujieres van a proveerte uno. John y Kelly van a venir a cantar. Tú que estás viendo en línea, tú puedes llenarte esta tarjeta también. Solo tienes que ir a la página panoramadeprophesy.com, esa página que ven ahí, y pueden entrar a la sección de español a mano derecha arriba, y ahí también pueden llenar su tarjeta en español. Levante la mano si no tienen una de estas tarjetas, por favor. Y aquí están las 4 preguntas muy específicas. Son preguntas que sabemos que son bíblicas. Primera pregunta: he aceptado a Jesús como mi Salvador y yo anhelo seguir donde Él me dirija. Por favor, escribe tu mano y tu contacto, información de contacto. Segunda pregunta: yo entiendo la importancia del bautismo y quiero ser bautizado o rebautizado. ¿Saben que Jesús dijo, yo quiero que tomen una decisión para seguirme? ¿Verdad? Es como un matrimonio, esta ceremonia, y dar tu vida para seguirlo a Él y ser parte de su pueblo. Algunos de ustedes están esperando el momento correcto. Pues hoy, si escuchas su voz, toma tu decisión. Nadie te va a molestar, nadie te va a hostigar, pero toma tu decisión. Habla con el pastor, con el anciano, decirle, yo quiero prepararme, quiero hacer los estudios, quiero tomar esa decisión hoy. Toma la decisión hoy. Estarás activando el poder de Jesús en tu vida. Tercera pregunta: yo escojo adorar a Jesús en el espíritu y en verdad y quiero unirme a la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es un movimiento profético. Pastor Doug, ¿tú quieres que nos unamos a tu iglesia? Sí, quiero. ¿Qué pastor no quiere? Pero es porque creo que es bíblico y es un movimiento de profecía que la gente está siendo llamada a entrar a este mundo. Unos tienen el sello de Dios, uno tiene la marca de la bestia. Los estamos invitando a tomar esa decisión, a ser parte del grupo de Cristo. Marca tu sobre. Y finalmente, yo aún tengo preguntas sobre este tema y quiero hablar con un pastor. Y nosotros queremos
hablar contigo sobre eso también. Voy a pedirle a John que venga a cantar un verso mientras llenas tu tarjeta. Cuando terminan, lo pueden pasar al final de su pasillo y va a tener alguno de ustedes dármelo a mí si quieren. Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, free to all, a healing stream that flows from Calvary's mountain. Tengo una historia más de un bote. ¿Saben? La Biblia nos dice, no solamente Jesús estaba en el barco cuando los discípulos tenían miedo de que se iba a hundir en la tormenta, pero en otra ocasión lo mandó a cruzar el mar. Y en el medio del mar, en el medio de la noche, el viento tocando, ellos pensaban que se iban a hundir otra vez y vieron a Jesús caminando sobre el agua. Primero estaban aterrorizados pensando, les dije eso ayer creo, cuando le dijo, no tengas miedo, soy yo. Y él le hizo saber como si él iba a pasarle por el lado. Y ustedes remen, yo voy a caminar. Dijo, no queremos que Jesús nos pase. Y le rogaron que entrara en el barco. Esto fue después de que Pedro estaba caminando sobre el agua. Y la Biblia dice en el Evangelio de Juan que cuando recibieron a Jesús en el barco, estaban en su destino. ¿Cuál es tu destino? Jesús nos dice que Él quiere que estemos en el reino, pero tenemos que recibirlo en nuestros corazones. Va a ser un milagro ocurrir. Estaban en el medio del océano, pero cuando recibieron a Jesús en su corazón, en su barco, milagrosamente los llevó al destino. Vio haciendo todo posible humano para llegar al otro lado, forzándose, orando, pero cuando recibieron a Jesús en el barco, el milagro ocurrió. Quizás estás pensando, cuán difícil es rendir mi corazón a Jesús, cuán difícil es seguirle. Él puede soltar ese poder. Dijo, cualquiera que sea lo que cuesta, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Ahora, yo pensaba que hay más versos en esta canción. Vamos a ponernos juntos. Tenemos las palabras en la pantalla y vamos a cantar los próximos versos con John y después quiero hacer una invitación. That chorus. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Antes de terminar con el verso 3, quiero hacer una oración especial para algunos que han tomado su decisión hoy y han dicho, Señor Doug, yo quiero ser rebautizado, bautizado, o me he alejado del Señor y quiero regresar.
O quizás nunca has tomado tu decisión a rendir tu corazón al Señor, ser parte de este movimiento. Yo quiero una oración especial. Quiero que vengas aquí al frente. Vamos a tener los otros pastores. ¿Por qué no cantamos? Quiero invitarte a que vengas. No tengas miedo de lo que la gente piensa. Va a ser una declaración pública. Quiero venir a Jesús. Jesús murió por nosotros públicamente. Podemos pararnos por él públicamente. Vengan. No se preocupe los que están en su camino. Pásenle por encima. Vamos a cantar. The cross. Of God, bring its seeds before me. Help me walk from day to day with its shadows. Oh, let's raise that chorus. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Ahora para nuestro grupo local de Granite Bay, no se vayan a ninguna parte, tenemos un versículo más que vamos a cantar, pero quiero decirles a los que están viendo en televisión y en línea, Dios les bendiga. Por favor, vayan a Panorama de Prophesy, a la página web, llena tu tarjeta. Si quieres unir a estas personas para tomar tu decisión, para entregar tu vida al Señor, te invitamos a que hagas eso hoy, mientras escuches su voz. Vamos a saber, estamos orando por ustedes, les vamos a ayudar a ver qué pueden hacer, cómo pueden continuar creciendo en su relación con Jesús, así que contáctanos, por favor. Vamos a orar juntos antes de irnos. Padre, queremos darte la gloria y la honra por la manera en cómo has estado bendiciendo este seminario de profecía. Sabemos que hay muchos corazones que han sido transformados, hemos visto los testimonios. Esté con ellos, ayúdalos a tomar la próxima decisión y que pueda haber una nueva vida y estar listos para el regreso de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.